Tema 1, Introducción a JavaScript, apartado 16, el bucle for de JavaScript. Bueno, en JavaScript, como no podía ser de otra manera, tenemos varios tipos de bucles. Vamos a empezar viendo el bucle for, que seguro que ya conocéis. En general, pues un bucle sirve para evitar repetir una instrucción varias veces. En vez de escribir pues esta misma instrucción, que es prácticamente la misma, 6 veces, pues utilizamos un bucle, en este caso el bucle for. El bucle for, bueno, ya he comentado aquí diferentes tipos de bucles. Estos son los bucles que vamos a ver en JavaScript. El for, una variante del bucle for que será el for in, el while y el do while. Bueno, el bucle for en JavaScript tiene alguna peculiaridad, quizás, con respecto a la forma en que estamos o estéis más acostumbrados a utilizar un bucle for, pero en realidad es muy similar al de cualquier otro lenguaje. En la sintaxis pues se compone de la palabra reservada for, abrimos paréntesis, una primera sentencia, punto y coma, una segunda sentencia, punto y coma, y una tercera sentencia. Entre llaves, el código que se ejecutará si se cumplen unas determinadas condiciones. Vamos a verlas. Bueno, el bucle for, la sentencia 1 se ejecuta antes de que se inicie el bucle. La sentencia 2 define, o esto vamos a definir la condición para que se ejecute el bucle, el bloque de código. Y la sentencia 3 se ejecuta cada vez que se ha ejecutado el bucle, es decir, después de que se ejecuten estas instrucciones, se ejecutará esta sentencia. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo en V3 Schools, muy sencillito. ¿Vale? En esta página web pues tenemos sencillamente un H2 y un párrafo que, como veis, está vacío con el identificador demo. Bueno, en este párrafo vamos a ir escribiendo una serie de cosas. Definimos una variable text con la cadena vacía y una variable i, que es la que vamos a utilizar como índice para controlar las iteraciones del bucle for. Un bucle for típico pues podría ser este. En la primera sentencia inicializamos una variable, le damos un valor a una variable. En la segunda sentencia comprobamos, en este caso, el valor de una variable. Si esta sentencia devuelve el valor true, cierto, se ejecutarán las instrucciones que hemos puesto entre las llaves del bucle for. Una vez que se hayan ejecutado estas instrucciones, se ejecutará esta última sentencia, que en este caso incrementa el valor de la variable, del contador, de manera que cuando la i alcance un valor igual a 5, no se cumplirá la condición de la segunda sentencia y ya no se ejecutarán las instrucciones del bloque de código y se saltará a la siguiente instrucción a continuación del bucle for, que será mostrar por pantalla lo que hemos ido almacenando en la variable text. Como veis, el funcionamiento típico de un bucle for en cualquier lenguaje. Lo que ocurre es que, por ejemplo, en la sentencia 1, ¿vale? En el bucle for, la sentencia 1, en este caso la era i igual a 0, donde inicializamos la variable, es opcional, no es necesario. Si no la ponemos, pues no ocurre nada. O puede, por un lado es opcional y por otro lado puede contener varias instrucciones, siempre que estén separados por coma. Por ejemplo, en este bucle for tenemos varias instrucciones en la primera sentencia y es aceptable, se ejecutarían las 3 instrucciones antes de que se ejecute el bloque de código del for. Vamos a ver el ejemplo. En este caso pues tenemos un array con 4 cadenas de caracteres, definimos 3 variables, i, len y text, y vemos que en el bucle for en la primera sentencia se hacen varias cosas. Lo primero, inicializar la variable i, que va a ser la que vamos a utilizar como índice. Después a la variable len se le asigna la longitud de el array cars,
¿vale? Aquí hemos definido cars como un array y con este método obtenemos la longitud, el número de elementos que componen este array, pues será 1, 2, 3, 4. Len pasará a valer 4. Justo a continuación, text, la variable text, se inicializa a cadena vacía. Estas instrucciones ya no se volverán a ejecutar, solamente se ejecutan antes de realizar estas instrucciones. Bien, se comprueba a continuación la sentencia 2 para ver si se ejecuta el bloque de código o no. En este caso, i que vale 0, lo que vamos a inicializar, es menor que longitud, que len, que vale 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, pasamos a ejecutar las instrucciones del bucle for, que en este caso es sencillamente a la variable text que le habíamos puesto igual a cadena vacía, se le va a concatenar el contenido, la cadena de caracteres que hay en cars de i, en el array con posición, en este caso i vale 0, posición 0, que es bmv, y se añade al final un salto de línea. Vale, esto se va a ir repitiendo porque una vez que terminemos la instrucción haremos la sentencia 3, que consiste en incrementar i. Una vez que se ha incrementado o que se ha realizado esta instrucción, se pasa a comprobar de nuevo la segunda sentencia, que vuelve a ser cierta, se vuelven a ejecutar las instrucciones y así varias veces hasta que esta sentencia deja de ser cierta y se salta aquí, a la siguiente instrucción. Y en esta instrucción se mostrará por pantalla el contenido de la variable text, que en la que habremos ido acumulando todas las cadenas de caracteres que habían en el array. Todo esto era para ver un ejemplo de que en la primera sentencia de un bucle for podemos poner en realidad varias instrucciones separadas por coma. Pero es que además en la primera sentencia se puede directamente omitir, no es obligatoria. En este ejemplo pues vemos que el bucle for no tiene primera sentencia, en vez de ello pues está en blanco, directamente hemos puesto un punto y coma, no hemos puesto primera sentencia. ¿Por qué? Porque se ha decidido inicializar los valores antes del bucle. Pues bien, es correcto, va a funcionar exactamente igual. En cuanto a la declaración 2 del bucle for, pues se utiliza para evaluar la condición de la variable inicial. Bien, pero al igual que con la declaración 1, también es opcional. No es necesario hacerlo siempre así. Incluso se puede omitir también. Si se omite, se considerará siempre cierta. Y entonces el bucle se estaría repitiendo indefinidamente. Por eso nos dicen aquí que si lo hacemos así, si lo omitimos, deberíamos poner alguna sentencia de break dentro del bloque de instrucciones, porque si no el bucle estaría repitiéndose indefinidamente. En cuanto a la declaración 3, pues también ocurre lo mismo, también es opcional. Lo más normal, lo que se suele hacer es que en esta sentencia se incremente el valor de la variable inicial para ir controlando el número de repeticiones. Pero no siempre es el caso, a JavaScript no le importa y es opcional. Aquí vemos un ejemplo en el que no tenemos ni declaración inicial, ni sentencia 1, ni sentencia 3. Y sin embargo el bucle funciona. En realidad, el for puesto así sería muy parecido, sería lo mismo que un while. ¿Vale? Vamos a ver el ejemplo si queréis. Pues en este ejemplo vemos que antes de llegar al for, pues se han inicializado todas las variables que teníamos que inicializar. Esto en otro ejemplo se hacía todo dentro de la primera sentencia. La segunda sentencia sí que la ponemos para controlar que la condición se cumple o no se cumple, pero la tercera sentencia no se pone nada, también se deja en blanco, porque el incremento en este caso de la variable se hace dentro del propio bucle, de las propias instrucciones del bucle. También sería correcto hacerlo así.